Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primera carta a los Tesalonicenses, 5:17. Es uno de los versículos más cortos de la Biblia. Dice, orad sin cesar. No sin César, sino sin cesar. Que algunos entienden que orar sin cesar. Quiero compartir por qué es importante la oración constante. Porque ¿a quién le oran las personas? ¿O a quién le oramos? A Dios, ¿verdad? Y hay personas que tienen sus dioses, aparte del Dios verdadero. Y también le oran. La pregunta es, ¿por qué las personas le oran a un Dios o a Dios? ¿Por qué le oran? ¿Qué esperan las personas de Dios o de ese Dios? ¿Para qué las personas tienen un Dios? ¿Para qué? Para que les ayude. ¿Cierto? Toda persona tiene un Dios, pero para que le ayude. Y por eso oran. Nosotros que tenemos un conocimiento del Dios verdadero, quien nos dice que oren es Dios mismo. Ningún otro Dios le dice a sus seguidores que le oren. Pero Dios sí. ¿Y cómo dice Dios que oremos? ¿Que oremos qué? Sin cesar, o sea, continuamente. Y sabe que la Biblia tiene mucho para decirnos acerca de la oración constante. ¿Dónde aprendemos a orar? ¿Cómo aprendemos a orar? Pues a través de las Sagradas Escrituras. Y por eso necesitamos leer la Escritura. Esa palabra o esa frase, orad sin cesar, nos da a entender que la oración debe ser 24/7. ¿Sí la entienden ustedes así? 24/7. Porque dice orar sin parar, sin cesar. Ahora, ¿cómo es posible esto? ¿Acaso tenemos que pasar las 24 horas en un cuarto de rodillas? Porque dice orar constantemente, sin parar, sin cesar. No se refiere a eso. Entonces, ¿qué significa orar sin cesar? La mente, sí. El corazón debe estar en constante conexión con Dios. Todo el día, todo el tiempo, todo el momento debe ser mi meditación. ¿Sí dice así? ¿Y sabe por qué? Para que no haya lugar en nuestra mente para otras cosas. Porque hay personas que cometen tantos delitos graves. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Porque eso es lo que piensan. Y están pensando continuamente en eso, en el mal. La Biblia dice que hay hombres que piensan de continuamente solo el mal.
O sea, están conectados al mal continuamente. Si nosotros hemos creído en Dios, en el Señor, ¿cómo debe estar nuestra mente y nuestro corazón? Conectados. Porque hay personas que a pesar de que han escuchado la palabra desde niños, terminan lejos de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque no oraron constantemente. Quiere decir que su pensamiento y su mente le dio lugar a otras cosas. Y por eso Dios dice que oremos constantemente, sin cesar. Escuchaba una historia esta semana de alguien que cometió un homicidio y la persona que conocía a esa persona dice, se veía tan buena persona, se veía una persona respetable, amable, honorable. Yo no puedo creer que haya cometido semejante atrocidad. Pero no es tanto lo que nosotros vemos externamente, sino es qué tienen las personas en su mente. ¿Qué tienen las personas? ¿Con quién están conectados? Y de un momento a otro esa persona que parece buena persona, que parece una persona ejemplar, termina cometiendo atrocidades porque eso era lo que estaba en su mente y en su corazón. Eso era lo que estaba ahí. Por eso hay que tener cuidado. ¿Qué hay en nuestra mente, hermana? Dígase a sí mismo, debo cuidar mi mente. Debo cuidar qué pienso. Esa palabra orar sin cesar, esa frase orar sin cesar, significa que continuamente debe estar conectado al Señor. Que no se limita a un lugar, a tiempos determinados de oración en un lugar, en un cuarto. No estoy diciendo que no hay que tener tiempos de oración en un cuarto sin interrupciones. Eso también es parte. Pero a lo que se está refiriendo acá es que usted y yo tenemos una relación con un Dios verdadero, con un Dios vivo en el cual debemos estar conectados continuamente, hermano. ¿Qué dice la Escritura acerca de nosotros los creyentes? Siempre la Escritura, la palabra, nos está exhortando. Oiga, sean sobrios. ¿Estén qué? Vigilantes. ¿Qué es lo que hay que vigilar? Lo que entra aquí a mi mente. Vigile su mente. Vigile qué pensamientos está entrando a su mente, porque eso lo va a conectar con algo. Eso te va a conectar. Orar sin cesar significa que yo puedo expresar mis pensamientos, expresar lo que hay en mi corazón a Dios. Un ejemplo. Si usted se siente tentado como creyente a hacer algo malo, ¿usted le comenta a Dios ahí mismo? Usted le dice, Dios, mira lo que me está llegando acá a mi mente. Padre, mira esto. ¿Le puede comentar a Dios? Porque estás conectado, tiene una conexión con el Señor todo el tiempo, cada momento, cada instante. Eso es orar sin cesar. Y los creyentes estamos llamados a orar sin cesar. Usted puede ir en su auto y usted puede ir orando. Usted puede estar trabajando, boleando martillo.
o haciendo arepas, o haciendo empanadas, o escribiendo en el computador, qué sé yo. Y ahí usted puede estar hablando con Dios. Me imagino que Víctor, que es piloto, va en el avión, ¿no? ¿Sí tiene timón? Sí, tiene timón. El avión tiene timón. Y él va hablando con Dios y hablando de las maravillas de Él, ¿cierto? Decía decir una vez, ¿no? Una ocasión, sí, decir. Yo le mando besitos a Dios. Estar conectado cada instante con el Señor para hablar con Él. También podemos sacar tiempo para estar en un cuarto, orando 1 hora, 2 horas, qué sé yo, 3 horas, sin interrupciones. Jesús lo hacía. Jesús iba al desierto y oraba donde nadie le interrumpiera. Los apóstoles iban a las 3 de la tarde, que era la hora de la oración en el templo. Pablo, Pedro, estaban tiempo en un cuarto donde estaba solo orando con Dios sin interrupciones. Eso también es importante. Entonces, ¿a qué me quiero referir? Hoy se predica y se escucha mucho que ya usted no necesita de la oración. Totalmente falso. Porque si usted no se conecta con Dios, ¿cómo hace para tener esa comunión con Él? ¿Cómo te habla Dios? ¿Cómo te guía Dios? A través de la oración. Por ahí no se vaya. No haga esto. No diga eso. ¿Verdad? Porque estamos conectados con Dios todo el tiempo. ¿Por qué cometemos tantos errores, hermano? ¿Por qué? Porque perdemos esa conexión con Dios. Y hacemos lo que a nosotros nos parece y no como Él nos está guiando. Por eso dice, orad sin cesar. Y Dios nos está hablando. ¿Cuántas veces Dios hasta de peligro nos ha librado? Porque Dios dice, por ahí no. Yo recuerdo hace unos años, todavía no había entrado al pastorado. Estaba en el banco reclamando un cheque, salí a montarme a mi carro y Dios me dice audiblemente me dice, lo van a robar. Cuando yo escuché esa voz, subí rápido al carro. Me subí, cuando yo cerré la puerta venía alguien detrás mío y tiró un fajo de billetes así al piso. Como ya sabía lo que iba a pasar, yo prendí el carro y di reversa rapidísimo y salí. Cuando habían 2 allá, me iban a robar, pero Dios me dijo, ¿lo van a robar? Cuando hay una conexión, cuando hay una comunión con Dios, Él nos va a guiar. ¿Recuerda a Pablo cuando salieron a predicar? Que el Espíritu Santo les dijo, allá no prediquen. No prediquen allá. Y pasaron ahí, tampoco les permitió, pasaron a otra ciudad y dijeron, no, ahí no tampoco. ¿Por qué? Porque ellos tenían una conexión con Dios, una comunión continua con Dios donde Dios los está guiando. Porque orar es hablar con Dios, no es que yo solo hablo con Dios, es que Él también habla conmigo. Dios te habla. Dios te está hablando continuamente. ¿Te habla en el día? La palabra sí, Dios nos habla a través de la palabra. Pero esa palabra se tiene que hacer realidad ¿en dónde? En nuestro corazón. ¿Verdad? Orad sin cesar
tiene que ver con eso. Entonces, en mi diálogo con Dios estoy compartiendo mis actitudes, mis necesidades. ¿Cuánto le dicen a Dios, Señor, tuve una mala actitud? Yo a veces le digo, Señor, tuve una mala actitud. Señor, ayúdame. Tuve esta mala actitud. Tuve este pensamiento, tuve esto. Es un diálogo constante con el Señor. Tengo este problema o tengo esta. Yo a veces le hago preguntas al Señor. Le digo, Señor, no entiendo nada de esto. A veces yo leo un versículo y no entiendo nada. Y yo digo, Señor, no entiendo nada. Porque a veces los hermanos creen que uno de pastor se las sabe todas. No, estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo. Y hay cosas que yo le digo al Señor, Señor, no entiendo. ¿Cómo era esto? Ni idea. Pero después el Señor me habla. Ah, ya, sí, Señor, gracias. No entendía, oiga, no entendía. Pero ahora entiendo. ¿Por qué? Porque Dios me está hablando. Porque yo le hablo a Dios y Dios me habla a mí. Es una oración constante. Orad sin cesar. Hay una pregunta que muchos se han hecho y que hay un debate. Por esto, y es, ¿la oración tiene poder? ¿Tiene poder? ¿Sí? ¿Cuántos creen que la oración tiene poder? ¿Cuántos creen que la oración no tiene poder? Solamente uno contra todos. Nosotros habíamos aprendido que la oración mueve la mano de Dios. No, la oración no mueve la mano de Dios. Pero entonces, ¿cómo así? Vamos a Santiago 5:16 y entendemos un poquito mejor lo que realmente quiere decir la Escritura. 5:16. Leamos ahí, dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho o tiene mucho poder. Dice, la oración eficaz ¿de quién? Del justo puede mucho o tiene poder. Ahora, la pregunta es, ¿quién es el justo? Cristo. Cristo es el justo y Cristo habita en mí. O sea que la oración que tiene poder no es por mí, sino por quien habita en mí. Si Cristo está en mí y Él me está guiando a esa oración es poderosa. Porque, a ver, quiero enseñar lo siguiente. Cuando usted escuche algo, no se coma de una vez todo. Mastique, lo decía mi esposa. Primero, examínelo. Discierna, a ver si eso es verdad. Entonces alguien dijo que la oración no tiene poder y ya creímos. Puede que esté diciendo una verdad, pero una verdad a medias. ¿Cierto? Una verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira. Una verdad a medias es una mentira. Entonces, la oración que no tiene poder es la oración mía, pero la oración eficaz del justo, de quien vive en mí, esa oración sí es poderosa.
porque es Cristo en mí. Entonces no es que la oración mueve la mano de Dios, porque entonces Dios haría porque yo oro. ¿Dios hace porque yo oro? No. La oración es lo que Dios quiere hacer. Y Él me revela a través de Cristo su voluntad para orar conforme a su voluntad. Esa oración es eficaz. No sé si me estoy dando a entender con el mensaje. ¿Cuántos están confundidos? Levante la mano. No les dé pena. La oración es que Dios me quiere dar participación de lo que Él quiere hacer. Entonces, Él coloca en mí lo que Él quiere hacer y oro para que el Señor haga su obra. La oración siempre tiene que ver con pedir la voluntad de Dios. Siempre. Por eso dice, si oramos conforme a su voluntad, ¿el qué? Nos oye, porque es Cristo en nosotros. No es una oración mía, es una oración que está produciendo Cristo en mi vida. Esa es la oración. Por ejemplo, le pongo un ejemplo. Elías. Dios le dice a Elías que no va a llover. Y le dice, no va a llover durante 3 años. ¿Y qué hizo Elías para que no lloviera? Oró. Pero ¿para qué él ora si ya Dios le dijo que no iba a llover? ¿Para qué? Si Dios dice que Él es nuestro sanador, ¿para qué oramos por los hermanos que están enfermos? ¿Para qué oramos? Porque Dios quiere obrar a través de la oración. Quiere decir que Él nos da participación en su obra. Alguien dijo, Dios sin el hombre no quiere hacerlo. Y el hombre sin Dios no puede. Así de que Dios nos da a nosotros la oración para que nosotros participemos de lo que Dios quiere hacer. Y cuando pasaron los 3 años y medio, Dios le dijo que iba a llover. ¿Y qué hizo Elías? Volvió a orar. ¿Y cómo oró? Fervientemente. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesús le dijo a los discípulos, vayan a Jerusalén y quédense ahí hasta que venga sobre vosotros la promesa del Espíritu Santo? Ya Jesús les había prometido que iba a venir el Espíritu Santo. Pero ellos llegan a ese aposento alto y comienzan a orar, y comienzan a rogar, y comienzan a clamar a Dios. ¿Por qué si Jesús ya les había dicho que iba a venir el Espíritu Santo? Porque Dios le da participación al hombre en lo que Dios quiere hacer. Por eso oramos por los enfermos, por eso oramos por las personas para que sean salvas. Por eso oramos por nuestras necesidades. Por eso oramos. ¿Por qué? Porque Dios nos da participación a nosotros a través de la oración. Dígale al que está al lado suyo, no deje de orar. Hay personas que no oran y solamente se acuerdan de orar cuando van a comer. Jesús, pan de vida, bendice esta comida, amén. Ya. Esa es toda la oración. Pero sabe el Señor, dice, oren
en todo tiempo y en todo momento. Amén. Filipenses capítulo 3. Se me olvidó dar los anuncios, Víctor. Espero que cuando dé los anuncios no se les va a olvidar la palabra. Se quedan con los anuncios y no con la palabra. Filipenses capítulo 1. Vamos al versículo 3. Vamos a ver la manera en que se debe orar. Versículo 3. Dice: doy gracias a mi Dios. Aquí está escribiendo el apóstol Pablo. Dice: siempre que me acuerdo de vosotros. ¿Por quién oraba Pablo? ¿Por quién oraba? Por la iglesia de Filipos. 4. Siempre en todas mis oraciones. ¿Cómo lo hacía? Rogando. ¿Cómo? Con gozo por todos vosotros. ¿Por qué oraba? 5. Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo, o sea, cuando el Señor vuelva por segunda vez. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio. Dice: todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis como sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, o sea, el día que Él venga, llenos de frutos ¿de qué? De justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Aquí hay varias cosas que quiero que notemos. Hay algo importante por lo cual orar y por lo cual también nosotros oramos y que usted también debería orar. Versículo 5 dice: por vuestra comunión en el Evangelio. Hermano, ¿usted sabía que se puede perder la comunión en el Evangelio? El apóstol Pablo sabía esto y él decía: yo oro por vuestra comunión en el Evangelio. Porque la comunión en el Evangelio se puede perder. La palabra comunión viene de la palabra griega koinonía, con K, koinonía, que significa tener todas las cosas en común. Hay personas que aunque han creído en Cristo, no hacen parte de la comunión. Yo no sé cómo vivirán ellos. Pero una de las oraciones que debemos hacer es para no perder la comunión con el Evangelio, tener todas las cosas en común. Es la unidad, es la participación de todos los creyentes en lo que nos une en Cristo, en la fe, en el amor, en el propósito. Es la participación de la iglesia en todo lo que es ser iglesia, compartir para las necesidades, el evangelismo, la edificación, el ministerio, etcétera, etcétera. Es un compromiso activo, no solo de palabras,
sino de hechos. No es decir, yo soy iglesia. Sí, pero ¿cómo se evidencia que tú eres iglesia? ¿Cómo se evidencia? Si tú eres parte de algo, estás ahí. Y dice, por la comunión en el evangelio. Quiere decir que Pablo oraba por eso, por vuestra comunión. Y es algo por lo cual nosotros debemos orar. Señor, si yo soy parte de la iglesia, yo participo de la iglesia en todo el propósito que Dios le ha dado a la iglesia. Edificación, evangelismo, las oraciones, los ayunos, porque somos parte de un cuerpo. Y dice que uno va creciendo a medida que cada uno participa de la iglesia. Somos un cuerpo, somos una iglesia. Debemos orar, hermanos, para que no nos desconectemos de la comunión. Hay personas que han creído en Cristo, pero no hacen parte de la comunión de la iglesia, la comunión del evangelio, lo que es ser creyente. Versículo 6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué hará? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Si hay comunión, hay un obrar de Dios en el corazón. Si hay comunión. ¿Sabe? Dios está trabajando en cada uno de ustedes y en mi vida. Hermano, y hoy somos el resultado de la obra de Dios en nuestro corazón. Yo no soy ahorita el resultado de mi esfuerzo. No, soy el resultado del obrar del Señor en mí. Y sabe, en mis oraciones oro por ustedes, pero también oro por mí. Y le digo, Señor, sigue trabajando en mí porque todavía estoy en obra gris. Sigue trabajando en mí. O en obra negra, ¿no? Sigue trabajando en mí. ¿Cuántos le dicen al Señor, Señor, sigue trabajando en mí, por favor? Sigue trabajando en mí. Hermanos, si el Señor no trabaja, grave, grave. Pero estamos persuadidos de eso, que el Señor está trabajando en nosotros. Y que Él va a hacer su obra en nosotros. Que Él va a seguir trabajando en nuestras vidas para santificarnos, para perfeccionarnos. ¿Cuántos han visto el obrar de Dios en su corazón? 3, 4. Voy a volver a preguntar. ¿Cuántos han visto el obrar de Dios en su corazón? Estaba asustado. Yo ya iba a entregar la iglesia. Yo no estamos haciendo nada. El Señor está trabajando. ¿Cuál es nuestra responsabilidad como creyentes frente a esa obra del Señor? ¿Cuál es mi responsabilidad? Ser obedientes, ser sensibles a la obra del Señor. Si el Señor te está mostrando algo para corregir, ¿qué debe hacer uno? Sí, Señor, me humillo, reconozco mi pecado, reconozco mi error. Sí, Señor. Nos humillamos ante Dios para que Él siga obrando en nosotros. Mire lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas está atrásito de Efesios, capítulo 5, versículo 16. Dice así, digo pues,
andad en el Espíritu y no ¿qué? No satisfagáis los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, ¿no qué? No heredarán el reino de Dios. Hermano, cuando dice andar en el Espíritu, ¿a qué se está refiriendo? Andar significa decisión. Usted como creyente, yo como creyente, decidimos creerle a Dios. Decidimos. Cuando dice andar, decidan por lo que el Espíritu les está enseñando. No seamos rebeldes. No seamos desobedientes. Mire, el Señor está trabajando en algunas personas. Y está ahí, y está ahí. Pero la persona endurece su corazón. Y la persona se hace desobediente al Señor. Y no quiere ceder al Espíritu. Por eso dice, andad en el Espíritu y no que satisfagáis los deseos de la carne. Yo le pregunto, ¿dónde están los deseos de la carne? ¿Dónde están? Pues en mí. Y en usted también. Ahí están los deseos. O sea que en nosotros hay dos naturalezas. Está la naturaleza del Espíritu y la naturaleza de la carne. Y voy a poner un ejemplo sencillo. Generalmente nos pasa que uno va manejando y a alguien se le atravesó. ¿Qué cree que sale ahí? Lo primero que sale es la carne, ¿cierto? ¿Y cuál es el deseo? Decirle algo a esa persona. Bendecirlo, sí. Porque ese es un deseo de la carne. Pero también está el Espíritu. ¿Y el Espíritu qué le dice? Tranquilo, no se afane, déjelo, bendígalo. Y uno a veces le hace más caso ¿a quién? A la carne. A veces le hacemos caso al Espíritu. Pero precisamente, ¿qué es lo que está diciendo el Espíritu Santo? No satisfagan esos deseos. Claro, yo quiero gritar, yo me quiero enojar, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer aquello, ¿verdad? Pero el Espíritu dice, no, ¿a quién debo de obedecer? Al Espíritu. Porque ese es el obrar de Dios en mí. Esa es la obra que Dios está haciendo en mi vida. Y dice que manifiestas son los deseos, las obras de la carne. Dice que sí, en el versículo 18, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Qué significa eso? Que si yo decido por el Espíritu, no va a ser como algo a lo cual yo me obligo a hacer, sino que va a ser un fruto que va a fluir de mi corazón.
No estoy bajo la ley. No estoy pensando, tengo que hacerlo porque soy cristiano. O tengo que hacerlo porque soy hijo de Dios. O tengo que hacerlo porque soy pastor. No, 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 no. Eso sería ley. Sino que va a producir en mí un fruto fácil. Va a salir naturalmente de mí. ¿Cuándo? Cuando soy guiado por el Espíritu. Cuando soy guiado por el Espíritu Santo. Y dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Qué más? ¿Qué son? Fornicación, inmundicia, lascivia, y bueno, todavía hay una lista larga, ¿sí? Hay una lista larga ahí. Y dice que me llama la atención, dice, acerca de los cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire lo que está diciendo el apóstol, dice que el apóstol Pablo ya les había dicho eso a ellos. Dice, acerca de los cuales os amonesto. ¿Cómo es que dice el versículo? El 21. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho que antes. O sea, ¿qué hacía el apóstol Pablo? Recalcaba sobre esas cosas. Recalcaba. Porque hoy dicen que si usted peca, tranquilo, sigue siendo hijo de Dios. Dios te sigue viendo santo. Dios te sigue viendo justo. Pero ojo, los que practican no es un pecado ocasional. No es un pecado ocasional. Es una práctica. Los que practican tales cosas no heredarán. Pues puede vivir así, ¿cierto? Porque cada uno de nosotros somos libres de vivir como deseamos. Pero dice que esas personas no heredarán el reino de Dios. Ahora, si usted está buscando arreglar esas cosas, ¿sabe qué va a hacer Dios? Te va a ayudar. Te va a ayudar. ¿Por qué? Porque Dios siempre, lo que Dios apoya es su propósito. Dios respalda su propósito. Si usted está en fornicación, pero usted quiere arreglar las cosas, ¿qué quiere decir eso? Que usted se está inclinando por lo que dice Dios. No es que le vamos a condenar, no es que le vamos a juzgar, sino que lo que queremos es que usted pueda alinear su vida a Dios para que usted pueda vivir en lo que Dios dice, o sea, en el Espíritu. Y dice, los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La idea es que no vivamos de acuerdo a la carne, sino de acuerdo al Espíritu. Dice el versículo, ya para terminar, dijo un hermano cuando el pastor dice que va a terminar, dice el versículo, estamos en el 5, 22, dice, más el fruto del Espíritu es que amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sabe quién produce eso en nosotros?
El Espíritu Santo. Si yo le digo al Señor, Señor, dame paz, ¿estará correcto? ¿Quién está produciendo eso en nosotros? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Decidir por lo que dice el Espíritu Santo. Yo le pido bondad, pero Él ya lo está produciendo en mí. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Ser obediente. ¿Sí? Dice, pero el fruto, lo que Él produce es gozo, paz. Porque hay hermanos que viven aburridos, que viven tristes, que viven acongojados. ¿Por qué? ¿Qué les falta? El fruto del Espíritu. ¿Qué será? Pues oremos para que Dios nos muestre qué es. ¿Será que Cristo sí está en nosotros? Hay que examinarnos. ¿Será que Cristo está en mi vida? Es importante entender esto. Bien, hermanos, vamos a dejar hasta ahí porque se nos fue el tiempo. Pero quiero dejar esto en su corazón. Oremos sin cesar. Mantengamos comunión con el Espíritu Santo. Mantengamos comunión con el Señor y usted va a ver cómo su vida va a florecer, hermano. Su vida va a florecer espiritualmente. ¿Sabe qué se va a producir en su vida? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Cuántos necesitan eso? Quiero que se ponga sobre sus pies y vamos ahora. Y vamos a decirle, Señor, tú sabes lo que necesitamos. Tú sabes lo que necesito. Señor, abrimos nuestro corazón en esta noche para decirte que dependemos de ti, que no somos fuertes por nosotros mismos, sino que somos necesitados de ti. Señor, enséñanos, ayúdanos a entender tu propósito, a entender esta frase, orar sin cesar. Oh, amado Señor, tú sabes si estamos viviendo más en la carne que en el Espíritu. Los que practican las obras de la carne no heredarán el reino de Dios. Pero los que viven de acuerdo al Espíritu, el fruto es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Señor, queremos estar llenos de ti. Esta es una de las maneras de vivir llenos del Espíritu Santo, es mantener esa comunión constante con el Señor. Si usted ve, hermano, que en su corazón hay rebeldía, hay un mal carácter, por todo se enoja, siempre está saliendo de su boca palabras corrompidas, palabras soeces. Eso es una obra de la carne. Dile, Señor, quiero decidir por ti. Quiero vivir en ti, quiero vivir en comunión contigo. Quiero, Señor, conocerte, Cristo.
quiero conocer a Cristo, quiero conocer a Jesús. Señor, estamos aquí para ser edificados. Estamos aquí, Señor, para conocerte, para aprender de ti, para ser transformados por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Oh bendito Señor, señoree nuestras vidas y nos rendimos a ti y nos colocamos, Señor, bajo tu dirección. Ayúdanos, enséñanos. Permite que nuestra comunión sea constante contigo para poder crecer. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.